Muy, pero muy buenos días, mis queridos estudiantes del técnico laboral por competencias en animación, recreación y deportes, ofertados por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios PONAO, seccional Cali, con más de 8 años de experiencia, ofertando este programa 100% presencial en la ciudad de Cali y el departamento del Valle. Y hoy nos hemos extendido ya en segunda versión 100% virtual, con invitados de talla internacional y mundial. Hoy con un maravilloso invitado, un tema espectacular relacionado con la medicina del deporte y todo lo que tenga que ver con la prescripción médica del ejercicio. Tenemos un invitado muy especial, el doctor y licenciado en Educación Física, Jorge Suárez. Antes de hacer su presentación, queremos que él conozca a alguno de las personas que están aquí presentes. Estefanía Céspedes, tu espacio. Buenos días, mi nombre es Estefanía Céspedes, soy psicóloga y entrenadora de ajedrez de discapacidad visual. Actualmente laboro para Indeportes Tolima. Ya llevo 3 años en el tema del entrenamiento y pues para mí es todo un gusto poder estar en estos espacios aprendiendo. Gracias. Un gustazo. Señorita Jamie Romero. Sí, señor, muy buenos días. Qué pena con ustedes, que es que si abro la cámara, enseguida me saca de la aplicación. Mi nombre es Jamie Joana Romero, tecnóloga de actividad física. Actualmente trabajo con el Ministerio del Deporte en un programa que se llama Deporte Social Comunitario, donde impactamos población en condición de discapacidad, población en condición de desplazamiento, familias vulnerables. También en este programa, pues, se trabajan los valores a través de los juegos, juegos adaptados, juegos tradicionales, ancestrales y convencionales. Muy bien, bienvenida. Maestro Gracias. Alfonso Silva Navarro. Gracias, profe, gracias, muy amable. Alfonso Alberto Silva Navarro, tecnólogo profesional en Dirección Técnica de Fútbol del SENA, especialista en Dirección Técnica y Formación Deportiva de la Escuela Superior de Entrenadores de Brasil y actualmente último semestre en la carrera profesional de deporte con la Universidad del Magdalena. Gracias desde Ciénaga, Magdalena, y también a sus órdenes, mi profe. Excelente, maestro. Maestro J. Mario Parra. Un cordial saludo. Mi nombre es Jorge Mario Parra, buen día. Soy del municipio de Tarqui, Huila. Soy docente en un colegio rural desde hace 20 años. Duré 10 años en un proceso de formación deportiva con las escuelas de Cofisán, aquí en el departamento del Huila. Actualmente no hago parte de ese proceso, pero sigo muy interesado por estos temas de entrenamiento y pues el tema que vamos a abordar en el momento. Bienvenido, muchísimas gracias. Qué felicidad tenerlo por acá. Bueno, también tenemos a la maestra Cristina López. Maestra, una presentacioncita, maestra. Maestra Cristina López. Voy a abrir el micrófono y se nos presenta. Bueno, creo que tiene problemas con el micrófono. Maestro Luis Alfredo Cedeño, ¿está por ahí? Abra el micrófono, maestro. ¿Tiene cerrado? Sí, claro, muy buenos días. Una Muy bien. presentacioncita, maestro. Luis Alfredo Cedeño, acá entrenador deportivo de Buenaventura Valle, coordinador de deporte de la Universidad Sede Pacífico de Universidad del Valle. Interesado en el derecho deportivo. Hoy ya pasamos el derecho deportivo. En este momento se va a hablar sobre medicina del deporte, prescripción médica del ejercicio. Correcto. Excelente, maestro. Qué gusto tenerlo por acá. ¿Usted tiene mi contacto, maestro? No. Bueno, ahorita se lo escribo para que por favor me escriba, puesto que le tengo una invitación
especial de la Universidad de Guayaquil. Ah, listo. Ya Listo, nos muchísimas escribimos. gracias. Bueno, Ok. aquí no es pan del sándwich, aquí es Yolanda Kingman. Yolanda, ¿desde dónde nos acompaña? Yolanda. Hola, señor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias. Bueno, maestro Edilberto Pedraza, ¿se puede presentar, maestro, que ya vamos a arrancar? Maestro Edilberto. Señor, muy buenos días. Un saludito. Buenos días para todos. Mi nombre es Edilberto Pedraza, soy entrenador deportivo en la rama del taekwondo. Estoy estudiando entrenamiento deportivo en la Universidad del Área Andina y en este momento ya soy tecnólogo en entrenamiento del SENA. Soy departamental también de la misma disciplina. Muy bien, qué gustazo. Bueno, también quiero presentar a la doctora Denise Matiz. En este momentico, pues la doctora no puede hablar. Un saludo muy, muy especial para ella. Es profesional en ciencias del deporte, es psicóloga, tiene especialidad en psicología deportiva, especialidad en nutrición deportiva, tiene un magíster en educación y en este momentico un emprendimiento grande con todo lo que es la parte de ecoturismo. Tiene sus propios chalets organizado de manera excelente. Los invito allá, que es maravilloso ese espacio que ella ha creado allá en Villeta, un lugar hermoso, encantador, que la van a pasar de maravilla para los que quieran conocer y estar en un lugar de la naturaleza y para la salud, con varios aspectos que ella maneja, que maneja el Milfundes y bueno, y otras cosas, cantidades más. Bienvenida, doctora, a este espacio. Vamos a darle la apertura a nuestro invitado de hoy. Ya voy a presentar su hoja de vida. Regáleme unos minutos, por favor. Está cargando la hoja. Listo, ya la tengo. Estefanía, por favor, me dice que están viendo mi pantalla. Sí, señor. Sí, profe. Estamos viendo la pantalla. Perfecto. Bueno, un invitado maravilloso que reúne dos carreras. Él es Jorge Luis Suárez Guerrero, médico y licenciado en educación física. Su lema, medicina al servicio del deporte. En su trabajo, trabaja todo lo que es la valoración médica general con énfasis en lo deportivo. Da asesoría en planes de entrenamiento para poblaciones especiales. Igualmente, acompañamiento en programas de ejercicio con población especial. Tiene tutorías y ponencias virtuales y presenciales relacionadas con las ciencias del deporte y la salud. Y su especialidad en lo que él es fuerte, todo lo que es rehabilitación en lesiones deportivas. De verdad, para mí es todo un placer, un honor contar con nuestro médico y licenciado en educación física, Jorge Luis Suárez, colombiano, santanderiano. Qué gusto y placer, médico, tenerlo aquí. La sala es suya. Muchas gracias, profe, por esa presentación y como digo, bueno, es para mí un placer poderlo acompañar. De hecho, con el profe Molina desde hace tiempo hemos tenido la oportunidad de compartir escenarios académicos en actividades tanto nacionales como internacionales. Entonces, realmente para mí es un placer estar acá con ustedes. Bueno, pues vamos a empezar. Sin más preámbulo, regalo un momentico para compartir. Pregunta, ¿están viendo la pantalla?
Sí, maestro. Sí, doctor. Claro que sí. Listo, profe, gracias. Voy a dejar de compartir la cámara para que de No, no, pronto no genere. deje la cámara que está Ok, perfecta. listo, perfecto. Bueno, profe, como decía, los que no están todavía en el grupo, les invito también a que se unan al grupo de Sport International. Es un muy buen grupo donde el nivel académico es elevado, no solamente por que se comparte la información académica, sino que hay profesionales también de alto nivel. Entonces, los que puedan integrar al grupo deberían hacerlo. Bueno, ¿me están escuchando bien? Perfectamente, doctor. Listo, perfecto. Bueno, profe, entonces vamos a empezar. La idea de hoy, más que dar, digamos que unas pautas técnicas, es ante todo sensibilizarlos sobre la importancia de la valoración médica en el ámbito deportivo, independientemente si estamos hablando de deportistas de alto rendimiento o de aquellas personas que hasta ahora van a empezar a hacer deporte o inclusive de aquellas personas que hacen ejercicio físico para la salud, porque no es un secreto que después de pandemia o inclusive durante la pandemia, muchas personas empezaron a hacer ejercicio. Lamentablemente, muchas de ellas empezaron a hacer ejercicio con base en orientaciones en personas que no tienen los conocimientos, ni tienen los entrenamientos, ni tienen los lineamientos para hacer los entrenamientos, para hacer los planes de entrenamiento. Y eso conllevó a que se presentaran muchas lesiones. Créanme que fueron bastante, sobre todo a nivel de rodillas. Y eso debido a que precisamente a que la gente desconoce primero que para hacer un entrenamiento, así como cuando se va al médico y le prescribe unos medicamentos para un entrenamiento, también se necesita alguien que prescriba ese entrenamiento. Pero segundo, hay que conocer cuál es la condición clínica de la persona antes de generar esa prescripción del ejercicio. Y en eso, inclusive, las personas que son preparadas, colegas míos también, eh, tienen esa falla y es que empiezan programas de ejercicio, programas de entrenamiento y desconocen totalmente la condición clínica de la persona. Más adelante vamos a ver algunos casos para revisar la importancia de este tema. Entonces, la invitación es eso. Vamos a empezar a cambiar esa cultura del entrenamiento, vamos a meterle también un manejo más integral para que se obtengan siempre los mejores resultados y sobre todo evitar el desarrollo de lesiones en las personas. Bueno, entonces, generalmente cuando pensamos en ejercicio, pensamos en diferentes parámetros. La mayoría piensan es en la carga de entrenamiento, la consecución de esos objetivos planteados en el entrenamiento y eso no está mal. Pero cuando entramos a hablar, debemos tener una visión más integral. Por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos que tiene la persona? ¿Cuál es el tipo de alimentación que tiene esa persona? Inclusive hay que reconocer cuáles son los cambios a nivel funcional, a nivel bioquímico, que se generan con el entrenamiento deportivo. Entonces, miren que estamos hablando primero de un ser integral. Segundo, ese ser integral está inmerso en una realidad y esa realidad va a favorecer o va a generar ciertas dificultades en el desarrollo de los objetivos que se ha planteado. Ahora yo les pregunto, y esto es para que cada uno reflexione, los que quieran comentar o compartir con nosotros, bienvenidos. Entonces, la primera, ¿saben si sufren de alguna enfermedad? ¿Ustedes mismos saben si sufren de alguna enfermedad? La siguiente pregunta es, ¿saben si sus usuarios y las personas a las que entrenan, sus deportistas, sufren de alguna enfermedad? Bueno, en este aspecto, quien quiera participar, por favor, levanta la mano. En la parte inferior algo que dice reacción o reacción. Ahí puedes levantar la mano si quieres participar con la primera pregunta, si sufre de alguna enfermedad. ¿Hay alguien que nos quiera decir si sufren de algo? Bueno, tenemos dos manitos levantadas. Estefanía Céspedes, arranque. Bueno, algo que tengo claro y es que yo sufro de muchas alergias. Sí, eso lo he tenido desde muy joven. Pero pues otro tipo de enfermedades, no, ya me he hecho chequeos y demás, pues para
pues para saber, ¿no?, qué otro tipo de enfermedad pueda tener, pero pues algo que sí es algo fijo que tengo es las alergias. Y la segunda pregunta de mis deportistas, precisamente en el instituto nos hicieron hacer un listado de las posibles enfermedades que sufren los deportistas y qué medicamentos como tal consumen, en miras de que esos medicamentos no sean, digamos, catalogados como una sustancia de dopaje, ¿sí? En los Juegos Nacionales. Entonces, sí, he conocido las enfermedades que sufren mis deportistas y he conocido como tal su historia, pues del cómo ellos quedaron pues con la ceguera. Gracias. Tenemos la manito levantada de maestro Edilberto Pedraza. Te escuchamos, maestro. Sí, digamos que, bueno, en mi experiencia deportiva, digamos que afortunadamente no he sufrido enfermedades, ya son, digamos, no enfermedades, sino lesiones ya adquiridas a través de una larga vida dedicada al deporte. Y lo que dice el doc, sí, claro, es importantísimo conocer las enfermedades de mis usuarios, en este caso, en el caso de escuela de formación o club deportivo, porque a veces los planes de entrenamiento son como muy generalizados, no tan especializados, y si no conocemos cada condición de salud de cada deportista, podemos, digamos que incurrir en un error o en un desacierto en la carga del entrenamiento deportivo para cada usuario de los nuestros. Bueno, tenemos la manito levantada de la maestra Jamie Romero, maestra. Bueno, yo sí tengo una pregunta y bueno, lo que pasa es que yo hacía mucho deporte desde que era niña, pero como dice el doctor, sin una guía, sin una persona que supiera. Y bueno, hace poco, pues yo jugaba microfútbol, fútbol de salón, y resulté, estaba jugando y no pude seguir jugando porque me daban unas picadas en una rodilla y unas picadas en una rodilla muy durísimas. Dejé de jugar y me empezó la rodilla a hincharse, a inflamarse, me fui al deportólogo, me tomaron todos los exámenes, RX, resonancia, TAC, todo en la rodilla y me salía que no tengo nada. Y aún me sale que no tengo nada, pero mi rodilla sigue inflamada. Entonces, dependiendo de eso, me enviaron unos RX en la columna y me salía que tenía pues 2 hernias discales. Entonces, no sé si era por eso, yo me la paso haciendo deporte, mejor dicho, entonces sufro mucho del dolor en la columna, en la espalda y se me inflama mi rodilla. Listo, doctor, puedes continuar. Médico Jorge Suárez, Sí, señora, acá estoy, profe. Estaba precisamente, me cerró la cámara. yo la vuelvo a poner. Ok, maestro. Ya 3 participaciones. Puede continuar, doctor. Muy bien. Entonces, bueno, lo que ustedes comentaron, miren la importancia de eso, o sea, se necesita saber si tengo alguna condición o no, porque eso va pues, a limitar o a ajustar el tipo de tratamiento que tengo. Eh, Como comentaba al principio, por ejemplo, el tema de la ceguera. Hay diferentes causas por las cuales puede llegar una persona a ceguera y algunas pueden generar ciertas limitantes, en el sentido de que pueden estar asociadas a otros tipos de enfermedades. El tema de la rodilla, por ejemplo, miren que el dolor finalmente se irradiaba y llegaba o se manifestaba a nivel de la rodilla. Muchas veces son lesiones que empiezan no solamente en la zona, sino en estructuras anteriores. Como decía, bueno, me encontraron 2 hernias discales, puede que alguno estuviera haciendo algún tipo de compresión sobre y esa lesión que se está originando en la columna, pues el dolor se irradiara y se manifestara a nivel de rodilla. Pueden que sean otras cosas, a veces hay tendinopatías, a veces hay lesiones de ligamentos, a veces hay compresiones de nervios a ese nivel que pueden generar la lesión. Entonces, miren la importancia de esto, saber si por lo menos a nivel personal se tiene alguna enfermedad, ya sé qué cosas puedo hacer y no. Y sobre todo, si yo soy entrenador, ¿cómo están mis deportistas? ¿Qué cuidados, qué indicaciones o qué contraindicaciones voy a tener con ellos en el momento de establecer una rutina de ejercicios?
Y bueno, ya algunos me dieron la respuesta a esta, que si se habían hecho valoraciones previas a los entrenamientos, y eso es muy importante. Eh, Muchas veces cuando tenemos estructuras como los INDER, ellos generan una serie de servicios de valoraciones, tanto de médico, nutricionista, psicología, fisioterapia, pero pues el grupo termina siendo muy reducido, principalmente aquellos que son deportistas de alto rendimiento. Los que no están ahí, pues infortunadamente no tienen acceso a ese tipo de valoraciones y termina siendo la gran mayoría. Pues hay muchos clubes, escuelas de fundamentación o formación deportiva, así como centros de acondicionamiento, gimnasios y las personas que realizan ejercicio por su cuenta. Miren que casi nunca hacen esto, ¿sí? La gran mayoría no lo van a hacer. Acá hay algunos casos de que sí, y muchas veces son porque ya son estructuras organizadas, pero la mayoría no va a hacer esto. Entonces, de ahí como ese primer llamado, esa primera sensibilización a, oiga, venga, pilas con eso, hay que hacer evaluaciones iniciales, así como uno hace una evaluación funcional para saber cómo están las diferentes reservas del cuerpo. Y debería hacerse una evaluación tanto médica como psicológica, nutricional, inclusive del área de fisioterapeuta. ¿Para qué? Para tener como le decía al principio, una visión muy integral de la persona antes de establecer un programa de entrenamiento. Y pues obviamente teniendo claro el objetivo de la persona. Si mi objetivo es llegar a ser un deportista de alto rendimiento o si mi objetivo es simplemente hacer ejercicio por salud o por diversión, pues va variando. Ahora esta. Bien. Y esta pregunta surge porque muchas veces las personas consideran que, pues, que el ejercicio no les va a hacer daño, que no va a tener ninguna complicación, que no va a tener ninguna lesión. Así que me gustaría preguntarles, qué complicaciones creen ustedes o conocen ustedes que pueden llegar a tener con el desarrollo del ejercicio físico? Ya mencionaron una, por ejemplo. Creo que en ese momentico esa pregunta levantó la mano el profe Alfonso Silva. Tiene la palabra. Buenos días, profesor Suárez. Bueno, usted lo acabó de decir ahorita. Desde las escuelas de formación deportiva, desde los mismos centros de adecuación para la preparación física, como se llaman gimnasios, no existen, diría con todo el respeto, personas aptas para liderar esos procesos. De hecho, usted lo decía, que si antes de llegar a dicho proceso, usted se hizo una valoración médica, se hizo una valoración alimenticia, se hizo una valoración psicológica. De hecho, pues le quiero decir que en el ámbito mío, yo soy una persona muy humilde, casi no me gusta estar interfiriendo en lo ajeno, pero siempre miro que a mí llegan personas, ¿no? Mire, profe, tengo problemas esto. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Usted cómo entró al gimnasio? ¿Quién es su instructor? ¿Qué problema tiene? No, tengo problemas de rodillas. Le dije, una sobrecarga, un sobrepeso, ¿qué fue lo que le pasó? No, mire, pasó esto. Entonces, yo pienso que este tema es tan importante en la vida del ser humano como nosotros, que somos los que manejamos deporte de formación hacia alto rendimiento. Gracias, profe. No sé qué más podría usted comentarme. Gracias, profe, muy amable. ¿Alguien más? Es el único que tiene la mano levantada, doctor. No hay nadie más, maestro. Ok, perfecto. Gracias, profe. Mi Ladies Palomares, Pomares abrió el micrófono. Mi Lady, te escuchamos. Mi Ladies, tiene el micrófono abierto. Mi Ladies. No puede hablar. Puede continuar, médico. Bueno, perfecto, listo. Gracias, profe.
Bien, el tema de estas preguntas es para hacer un poquito más dinámica la charla, ¿sí? Que no sea tan monólogo y sobre todo para hacerlo reflexionar, ¿sí? Para, como les Doctor, decía, señor. regáleme un instante que acabo de ver algo que colocaron en el chat, la doctora Denise Matiz, que te la presenté. Dice, gracias por la ponencia, soy Denise Matiz, no sufro ninguna enfermedad, mis deportistas de alto rendimiento no sufren de enfermedades importantes, pero mis usuarios de programas de personas en condición de sobrepeso y obesidad, de diabetes, hepatitis, hipertensión, en el campo psicológico, depresión, ansiedad, falta de autoestima, falta de autoconfianza, manejo de emociones y sensaciones y nutricionales poco acorde a sus necesidades. O sea, que esas personitas sí tienen esas afecciones. Listo, perfecto. Creo que se me adelantó un poquito, Denise, pero súper bien. ¿Por qué? Porque es que una de las cosas que yo iba a decir después de esta intervención y con esta pregunta era precisamente eso. Miren que muchas veces, y les iba a comentar, el desarrollo de ejercicio físico puede tener lesiones a diferente nivel, lesiones físicas, valga la redundancia, ¿no? ¿Por qué? Porque en algunos casos también pueden empezar a generar lesiones o afecciones de tipo emocional y mental. Me explico. Usted va, por ejemplo, a un gimnasio y usted llega con su eh, barriguita cervecera y usted empieza a hacer ejercicio y ve los demás cuerpos así bien tonificados, cero grasas, todo light. La persona que llega por primera vez y empieza a trabajar en ese ambiente puede llegar a tener esa sensación de inferioridad, de que eh, no se va a sentir bien si no hay un acompañamiento también desde esa parte. Y muchas veces pueden terminar abandonando el desarrollo de ese ejercicio, ¿sí? Lo mismo, la parte de competencia, llegan por primera vez, llevan 2 semanas, 3 semanas, ven que hay gente con mayor rendimiento y ellos no logran ese rendimiento para poder sentirse también como tristes, deprimidos, sentir que inclusive no son capaces y demás. Y miren que eso no son lesiones que estamos viendo, no son lesiones que digamos me duele acá, me duele allá, pero también pueden ser efectos que podemos derivar o podemos ver cuando la persona empieza a hacer ejercicio y no tiene un acompañamiento adecuado. Decirle, no, mire, no se preocupe, es importante que usted entienda que esto es un proceso de tiempo, él puede experimentar esto, esto y esto, no se afane, explicarle, mire, hay gente que lleva más tiempo, a veces lo damos tan por sentado que obviamos como esta explicación a las otras personas, pero también en ese campo es importante tener esto. Eso sin hablar claramente de las otras lesiones que podemos tener. La mayoría son lesiones de tipo muscular, es decir, estamos hablando de tendinopatías tanto agudas como crónicas. Podemos tener lesiones que impliquen daños como tal de tejidos. Podemos tener lesiones que impliquen, por ejemplo, fracturas. Podemos tener lesiones que pueden llegar inclusive a ser limitantes para el ejercicio. Lesiones que se cronifiquen. Entonces, el desarrollo del ejercicio físico, si bien, con esto no quiero decir que pues vamos a satanizarlo, antes por el contrario, el ejercicio físico tiene muchísimas ventajas, muchísimos beneficios y bondades, que inclusive hay investigaciones que se han aumentado en los últimos años respecto al ejercicio y los cambios fisiológicos, los cambios hormonales, los cambios bioquímicos, los cambios a nivel que ya todos sabemos eh, de respecto a los beneficios del ejercicio para la salud. Pero siempre hay que tener en cuenta que cuando no se desarrolla bien, vamos a poder tener complicaciones tanto físicas como emocionales. Y esa es un campo que a veces no le ponemos atención. Si no hagan la evaluación, miren a ver, por ejemplo, sus deportistas que venían más o menos bien, ¿por qué empiezan a bajar el rendimiento? ¿Están durmiendo bien? ¿Será que les duele algo? ¿Será que se sienten con algún tipo de complejidad o inferioridad? Miren lo que les decía, no son cosas que siempre van a estar pendientes o visibles o que podemos palpar y examinar, sino algunas cosas tenemos que empezar a preguntarlas. Y de ahí el tema de la charla de hoy, la importancia de esa valoración integral, no solamente, como les decía, desde el punto de vista médico, sino acompañar a otros profesionales del área de la salud. Entiendo que muchas veces no es fácil tener un equipo interdisciplinar, ¿sí?
pero muy seguramente más de uno de ustedes conoce por lo menos a alguien que sea fisioterapeuta, alguien que sea médico, alguien que sea psicólogo, nutricionista, que les puede echar la manito, sobre todo cuando ustedes empiecen a detectar casos que usted diga, él o ella necesita una intervención o un acompañamiento de alguno. ¿Sí? O sea, inclusive, y si no, por lo menos un acercamiento, una asesoría por parte de los profesionales del área de salud, de la EPS o del sistema de salud. Idealmente, como les decía, esto es un trabajo interdisciplinar y no estoy hablando solamente para alto rendimiento, estoy hablando para las personas que quieran empezar a hacer ejercicio, que después terminen en un alto rendimiento, ok, excelente, pero también para las personas que quieren mejorar su condición de salud. Hablaban, por ejemplo, la profe Denise hablaba que tienen personas con obesidad. ¿Sí? Alguien con obesidad lo que le interesa, ¿qué es? Sentirse mejor, bajar de peso, sentirse mejor, disminuir la posibilidad de desarrollar complicaciones de su enfermedad de base, etc. Entonces, miren acá, que idealmente deberían un equipo interdisciplinar encabezado por el entrenador. Acá el entrenador es la cabeza del equipo y a él todo este grupo de profesionales le van a hacer ese apoyo y ese acompañamiento importante. Ahora, dentro, digamos, de la valoración integral podemos tener varios componentes, ¿no? Uno de ellos sería la valoración médica como tal. Otro es el tema de la valoración funcional. Esto, por ejemplo, es campo del entrenador en la mayoría de las veces. La evaluación nutricional. Podemos tener evaluación antropométrica, podemos tener valoraciones, acá me faltó las psicológicas, por ejemplo, que también son importantes. Entonces estamos viendo que yo puedo tener una persona y esa persona hacerle valoraciones de diferentes aristas, pero siempre buscando una cosa, tener una visión integral de esa persona. Y eso es importante que debemos tener. Respecto a la valoración médica, lo primero que debemos tener presente es que la historia clínica, la valoración médica que nosotros hacemos, termina siendo un documento legal. Por eso no es una información de acceso público y la única forma, digamos, de que ustedes puedan tener acceso a ello es que la misma persona se lo facilite. Pero a partir de la historia clínica uno sí puede sacar alguna serie de indicaciones o por lo menos diagnósticos que la persona puede entrar a compartir con el entrenador y decirle, oiga, profe, mire, me hicieron una valoración y me encontraron problemas de menisco. Me hicieron la valoración médica y el colesterol lo tengo muy alto, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando, primero, de un documento legal y segundo, estamos hablando de esto. Puede ser una herramienta, realmente es una herramienta que puede ser extrapolable, es decir, que la información que vamos a captar de ahí puede dársele al entrenador y él la puede utilizar para establecer su programa de ejercicio. Lo otro que nos va a permitir es que es secuencial y seguimientos, por eso se hacen controles cada tanto tiempo, por eso la evaluación inicial pedimos una serie de exámenes para el control, dependiendo del control, le hacemos un seguimiento o más corto o a más largo plazo, y eso nos va a permitir entender cómo esa condición clínica de la persona va a requerir o una intervención o simplemente un seguimiento en el tiempo. Me explico. Supongamos que ustedes tienen una persona con diabetes. Hizo una primera evaluación médica, encontramos que era diabético, pero no es lo mismo que sea diabético tipo 1 a que sea diabético tipo 2, a que sea diabetes tipo móvil, a que sea diabetes gestacional, a que sea diabetes, ¿sí? Es decir, vamos a encontrar primero con esta historia médica una condición clínica, esa condición clínica la vamos a clasificar y vamos a tener que hacer dos cosas, seguimiento o intervención más seguimiento. Por ejemplo, en el caso del diabético, entonces, si yo veo que es una persona con diabetes, que la tiene controlada, que se toma los medicamentos a tiempo, que el azúcar está bien, pues yo le puedo hacer un control a 3 meses tranquilamente. Pero si es una persona que tiene la diabetes por fuera de los niveles normales, que está muy altísima, que casi no toma medicamentos y demás, inclusive me toca hacer controles al mes o
mandarla para urgencias porque puede complicársele por la diabetes. ¿Sí? Eso es un ejemplo sencillo de lo que puede ser el tema de la historia médica respecto a que es secuencial y permite sus seguimientos. Otro ejemplo en el caso deportivo, alguien con una lesión de hombro. Entonces le hacemos la evaluación, le encontramos una lesión, por ejemplo, del manguito rotador, se le empieza a hacer seguimientos más terapias de rehabilitación, de adaptación. Con el tiempo sabemos si eso le permitió recuperarse o si toca alguna otra medida. Sí, decirle, no, mire, ya usted quedó bien, ya puede hacer los entrenamientos normal. O decirle, no, mire, definitivamente su lesión está tan complicada que muy posiblemente hay que remitirlo al ortopedista para que le haga una cirugía. Entonces, miren que acá esta parte permite ese seguimiento, esa evaluación y mirar cómo está la condición clínica en el tiempo. Y hay otra cosa importante y es que nos permite conocer los antecedentes. Les pregunto, ¿será que tiene el mismo riesgo alguien que diga, no, es que en mi familia a todos se les salen las rodillas? A mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, tengo un hermano que las rodillas se le ha salido a cada rato. ¿Cuál cree que puede ser el riesgo de esa persona de que tenga esa luxación de rodilla respecto a alguien que en la familia nadie tiene ese problema? ¿Será que existe alguna diferencia? Bueno, no he visto todavía la manito levantada. Alguien por ahí que levante la mano para que podamos responder la pregunta de nuestro queridísimo médico. Manito arriba, manito arriba. Creo que los corchó, maestro. Le quedamos debiendo la respuesta, doctor. Ok. Ah, no, ya hay una, ya hay una, ya hay Listo. una. Ya hay una, ya. Nos salvamos. Hilberto Pedrosa. Sí, Pedraza. sí, señor. Bueno, alguna vez un profesor nos citaba un artículo y él nos decía, porque realmente uno creería que eso no puede ser hereditario o genético, pero él nos decía que sí, que efectivamente, si en tu familia hay antecedentes de sistemas, digamos, en articulaciones, en tendones, etcétera, que sí puede llegar a ser genético. O sea que sí hay una probabilidad de que si a mi papá, a mis hermanos, mis tíos, todos han sufrido, digamos, de que se les saca la rodilla, o sea, la posibilidad aumenta muchísimo de que a mí me pueda pasar lo mismo. Listo, médico, con la respuesta. Médico Jorge Suárez. Parece ser que se Sí, le fue señor la... profe, acá estoy. Ah, ya. Estaba esperando a ver si alguien más daba algún comentario. No, doctor. Bueno, miren, eso es importante, ¿por qué? Porque efectivamente hay condiciones en las cuales existe un mayor riesgo de ser heredados y de padecerlos. En el ejemplo anterior, uno diría, no, pero es que se le salga la rodilla a alguien, yo no creo que eso se pueda heredar. Pero, por ejemplo, si tiene una condición que se llama Ehlers-Danlos, es una alteración del colágeno que los vuelve más flexibles, pues ahí tenemos un riesgo aumentado de que pueda tener esas luxaciones, por ejemplo, respecto a alguien que no tenga esa condición. Y lo mismo podemos hablar de diferentes enfermedades. Por ejemplo, el tema del azúcar. ¿Será que podemos tener diabetes que pueda ser heredada? ¿Será que podemos tener enfermedades que puedan ser heredadas? La respuesta es sí. Y por eso conocer los antecedentes, saber cómo es esa condición de salud de la familia es importante para mirar cuál es el riesgo que va a tener la persona de sufrir determinada enfermedad. Y pues claro, conocer la condición médica actual del deportista o de la persona que esté haciendo el ejercicio. Lo otro que se suele hacer, o que desde el punto de vista ya cuando uno hace una evaluación de medicina deportiva propiamente, junto con el entrenador, es ayudar a establecer perfiles deportivos. Esto no solamente desde el punto de vista médico, hay varias de las profesiones que pueden ayudar a eso. Por ejemplo, cuando se va con el nutricionista, le hace una, o la persona que conozca, por ejemplo, la antropometría,
que tenga los niveles o estudios del ISAC, esa evaluación antropométrica le va a permitir también establecer perfiles deportivos, por ejemplo. Y eso es un valor agregado para los entrenadores, porque no es lo mismo, por ejemplo, cuando se tiene una escuela de fundamentación, a cuando se tiene un club o una escuela de formación, porque dependiendo de dónde se encuentre, me va a interesar mucho más perfilar más a la persona hacia cierto deporte y esa información termina siendo de utilidad. Ahora, inclusive lo otro es que nos va a permitir, por ejemplo, cuando uno hace seguimiento a los deportistas, conocer cómo está antes de una competencia, durante la competencia o después de la competencia. Y no solamente desde el punto de vista médico, a veces también desde el punto de vista nutricional. Ver cómo está la persona antes de la competencia, cómo ajustar la parte nutricional durante y después. En el campo médico, por ejemplo, entonces ya hablábamos, ¿cuál es la condición inicial? ¿Cómo vamos a tener ese deportista o esa persona que empieza a hacer ejercicio? ¿Sí? Vamos a hablar, vamos a suponer que ya tenemos al deportista y que queremos que vaya a una competencia. Es lo mismo, evaluamos factores de riesgo que pueda llegar a tener. Si todo esto está bien, podemos hacer acompañamiento. Vemos en la parte ya propiamente la competencia, que todos sabemos que un evento deportivo puede durar 2 días o más. Y ahí tenemos que hacer algo y es la búsqueda de lesiones. Esas lesiones que pueden ser por traumas, por sobrecargas, debemos tenerla presente. ¿Por qué? Porque si tenemos una lesión inicial, la podemos intervenir, podemos ayudar a prevenir que se aumente o ayudarla a recuperar. O si ya tenemos una lesión como tal establecida, evitar que se siga complicando. ¿Cuántos de ustedes, no sé, cuántos de ustedes le ha pasado, por ejemplo, que algunos deportistas va a una competencia y dice, uy, profe, me empieza a doler el hombro, me está doliendo bastante el codo, la rodilla, la cadera? Algunas son indicios de que ya se está generando, ya hay una lesión y por ende hay que intervenirla. En algunos casos podemos tener más sobrecargas musculares, más de tema de fatiga, por eso es importante hacer evaluación y chequeo acá, para saber, estamos frente a una lesión, esa lesión está iniciando, esa lesión ya está establecida, o lo que tenemos es una fatiga muscular y tengo que hacer una sesión de descarga para que la persona, pues el deportista se mejore. Y después de la competencia, también lo mismo, ok, vamos a ver cómo quedó. ¿Será que esa molestia que tenía acá se convirtió en lesión o simplemente ya mejoró? ¿Será que el desgaste fue tan alto que yo tengo que hacer un buen proceso de recuperación y de acompañamiento, por ejemplo, con nutrición para hacerle que le ayude a recuperar todo eso esas energías perdidas, el tema de la hidratación y demás? Entonces, eso también resulta de suma importancia. Entonces, estamos viendo que al momento de hacer una valoración clínica, una valoración médica, vamos a recoger diferentes aristas, diferente información, ¿sí? Como les decía, al ser un documento legal no se puede entrar a compartir, o yo no puedo entrar a entregarle la historia clínica al entrenador como tal, yo se la tengo que entregar al deportista o al padre de familia, y es lo que tienen que hacer ya es hablar con el entrenador y decir qué cosas eh, se encontraron durante la consulta. A veces lo que uno hace, le hace al entrenador es como un comentario respecto a las lesiones. Incluso, en algunos casos, se han hecho evaluaciones grupales, de tal forma que le muestro yo al entrenador cómo está ese grupo al cual evalué. Entonces, poderle mostrar al entrenador, mire, tantas personas tienen este tipo de condición, tantas tienen este tipo de lesiones, tantas pueden padecer de esto, y el entrenador va tomando las decisiones. Dentro de la evaluación clínica tenemos varios puntos. Uno de ellos es el examen físico. El examen físico nos va a permitir conocer si existe de algún tipo de lesión, dónde se encuentra esa lesión, si existe algún tipo de limitación, si existe algún tipo de desbalance, si existe algún tipo, por ejemplo, de indicio de enfermedad, ¿sí?
digamos que le hago la evaluación al deportista y le encuentro, por ejemplo, que el hígado está más grande de lo normal o el vaso, yo digo, bueno, esto no está bien. O al momento de escuchar el corazón o los pulmones encuentro ruidos anormales. Entonces, eso me puede indicar la presencia de enfermedades que no necesariamente se van a relacionar con la práctica deportiva. Puedo encontrar también desbalances musculares, puedo encontrar, por ejemplo, alteraciones del tejido conectivo, entre otros. Y acá lo que ustedes ven hacia la derecha de la pantalla, un formato es un ejemplo sencillo de lo que recoge una historia clínica. Entonces, los datos personales, por qué va a la consulta, los antecedentes familiares, los antecedentes personales, el examen físico. Por ejemplo, en algunos casos, como decía, importante saber si toma algún tipo de medicamento, si lo han operado, si consume algún tipo de sustancia, bien sea lícita o ilícita. Eso también puede condicionar el desarrollo del deporte. Lo que hablaba la profe, el tema de los medicamentos. Hay medicamentos que están considerados doping, así sea desde el tipo de vista terapéutico, se consideran doping, y por eso hay que utilizar análogos. Es decir, supongamos, alguien que tenga asma, ¿sí? Por hacer la práctica deportiva, por entrar a una competencia, yo no puedo negarle el medicamento, yo no puedo decirle, ay, no, usted es deportista y los inhaladores están considerados doping, entonces vamos a suspendérselos todos. No, porque para eso hay análogos, hay ciertos broncodilatadores que no van a tener un impacto sobre el rendimiento deportivo y si lo van a permitir es que mejore esa condición de asma, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en vez de utilizar salbutamol, por ejemplo, o algún tipo de corticoide, se utiliza bromuro hipatrópico. Él no va a generar esos cambios o esa actividad hepática como si lo activa el salbutamol. En otros casos, bueno, vamos a entrar a evaluar un poquito más desde el punto de vista funcional. Entonces, hay diferentes tipos de test dependiendo de lo que la persona requiera. Inclusive en algunos casos, el especialista debe acompañarse de otras profesiones, por ejemplo, de cardiología, de neumología, entre otros. Lo otro que hacemos es la evaluación de laboratorios. Entonces, yo pregunto, ¿cuántos de ustedes se han mandado a hacer estos exámenes básicos? Por lo menos el hemograma o cuadro hemático, el nivel de azúcar en ayunas o cuando se hacen con la carga, es decir, ese que es pre y post. ¿Cuántos conocen el tema tiroideo y cuántos el tema de cómo están en colesterol, triglicéridos y demás? ¿Cuántos de ustedes se han hecho esto? Es una primera pregunta. Y la segunda, ¿cuántos conocen que sus deportistas o las personas que están entrenando se hayan realizado esto? Médico, se le cerró el micrófono, médico. Sí, profe, es para ver quiénes entonces compartan con nosotros esa información de quiénes de ellos se han hecho esos estudios, por lo menos, al menos el cuadro hemático y el tema del azúcar y el perfil lipídico. ¿Y cuántos han conocido de esta información por parte de las personas que entrenan a los deportistas? Por ejemplo, la profe Denise que nos hablaba que trabajaba con población que tenía ciertas enfermedades donde estos exámenes son importantes realizarlos. Pero además de ella, ¿qué otro de ustedes conoce que sus deportistas les han dicho, oiga, mire, me hicieron este examen, estos test, mire, profe, me dijeron esto y aquello? Bueno, buena pregunta. Alguien que levante la mano, por favor. Alguien que levante la mano de los que están aquí presentes. Bueno, no hay manitos arriba. Quiere decir, bueno, sí. Jamie Romero, dale. Sí, en mi caso trabajo con población adulta, también trabajo con población en condición de discapacidad y ellos pues habitualmente la pasan en control. Hay casos en que las personas ya tienen una condición,
pero les enviaron esos de exámenes de laboratorio que son como los básicos, digamos así, para saber, y les ha salido la presión alta, les ha salido que azúcar en la sangre, les han salido otras cosas que pues se van a adherir a la situación que tienen. Pablo, ¿desde dónde nos acompaña Pablo y nos aporta el argumento? Pablo, puede abrir el micrófono, tiene la cámara abierta, pero en el micrófono. Parece ser que... Ah, sí. Hola, Te escuchamos, Pablo. Por favor, ¿desde dónde nos acompañas y tu aporte? ok, buenos días profesores, hoy me encuentro muy bien, mi nombre es Pablo Henao, soy el presidente de la Liga de Kickboxing, también soy entrenador y bueno, nuestro deporte es un deporte que es de alto rendimiento, bastante, y pues tengo la siguiente duda, resulta que hace unos meses yo también practico el deporte como tal y me estaba preparando para una competencia y resulta que me empezaron unos mareos que eran como por falta de azúcar, no sé. Bueno, entonces me fui al médico y me mandaron electrocardiogramas, luego un ecocardiograma y todo, porque me ha salido una cosa que llama eh, una beta, como una especie de, como que un haz de luz del corazón, no estaba funcionando. Entonces, cuando, pues, imagínense el susto, pensé que era pronto algo que podía llevar a un infarto cuando me dice el cardiólogo, no, que eso es normal en deportistas, esa beta. Entonces, de hecho, ese cardiólogo que va a hacer una reunión con todos los cardiólogos al cargo de él para hablar sobre ese tema de cómo el corazón funcionaba en deportistas de alto rendimiento. Te cuento que fue bastante el susto que me llevé y pues ahora tengo una tranquilidad tenaz y pues puedo entrenar sin ningún problema. Entonces, mi pregunta es, cuando uno ya de pronto deje de entrenar, ese haz de luz en el corazón puede volverse a retomar o qué pasa allí. No sé si de pronto hay mucho estudio científico al respecto. Gracias por la oportunidad. Bueno, primero agradecerle a nuestro queridísimo maestro de kickboxing, presidente de la Liga Vallecaucana de Kickboxing, maestro Pablo Henao, qué gusto tenerlo por acá. Bienvenido a este espacio. Y médico Jorge Suárez, para que nos pueda colaborar con la respuesta, médico. Ok, muy bien. Bueno, gracias por las intervenciones. Profe Pablo, bueno, lo primero que habría que saber es ese haz de luz a qué hace referencia, o sea, el diagnóstico como tal. Porque sí, efectivamente hay cambios funcionales que se presentan en el corazón de los deportistas y eso varía si es un deporte aeróbico o es un deporte anaeróbico. Es decir, el corazón se adapta dependiendo de la carga de trabajo, ¿sí? En algunos casos, vemos, por ejemplo, lo que parecen, se denominan pseudobloqueos. En algunos casos vemos lo que son frecuencias cardíacas bajas, es decir, bradicardias. Entonces, habría que mirar como tal el diagnóstico, ¿sí? Y eso es cierto, el corazón se va a adaptar y a veces da la impresión de que tuviera cierta enfermedad, pero no, es una adaptación más funcional. Ahora, si eso va a repercutir o no, o va a continuar después de hacer ejercicio, bueno, así como el músculo estriado, el músculo esquelético, si usted hace ejercicio, aumenta el volumen, aumenta la fuerza, la resistencia y demás. Si usted lo deja entrenar durante mucho tiempo, pues él se desadapta. Entonces, también puede pasar lo mismo con el corazón, puede pasar lo mismo con los pulmones, y de ahí la importancia de hacer los seguimientos de los chequeos. El punto sería, profe, es primero saber cuál fue el diagnóstico como tal, y lo otro es para evaluar que cada cuánto debería volverse a hacer ese chequeo para definir si ya el corazón ha perdido esa adaptación o si la puede mantener. Existe una ventaja y es algo que se ha venido estudiando, lo que llamamos la memoria del músculo. Y es que lo que se ha visto es que en las personas que hacían entrenamiento, hacían ejercicio, dejaron un tiempo en reposo o bastante tiempo de quietud, vuelven a hacer ejercicio, tienen una adaptación mucho más rápida. El cuerpo se adapta mucho más rápido, ¿no?, a las cargas de trabajo que aquellos que nunca han hecho ejercicio antes. Eso también habría que tenerlo presente, ¿sí? Si su merced sigue haciendo
ejercicio, así no sea de alto rendimiento, para mirar si el corazón mantiene esa adaptación o no. Eso serían como las indicaciones y la orientación. Bien, entonces, miren acá que tenemos exámenes, pueden ser básicos, que se hacen en la mayoría de la población y que en este caso pues no están de más para los deportistas o las personas que quieran hacer ejercicio. De ahí la importancia de conocer estos valores. Es un cuadrito hemático, cómo está el azúcar, cómo está el colesterol y triglicéridos, cómo está la parte tiroidea. En algunos casos, y para algunos deportistas o para algunas personas con ciertas condiciones, se hacen estudios más avanzados. Entonces, por ejemplo, entramos a evaluar cómo está lo que se llama el perfil férrico, es decir, cómo está el hierro, cómo está la transferrina, el porcentaje de saturación de hierro, etcétera, etcétera. El perfil fosfocálcico también, cómo está el calcio, la vitamina D, cómo está el fósforo, y inclusive hacer evaluaciones de déficit carenciales, como en algunos deportes pueden llegar a presentar, ¿sí? En algunos, por el tema de la nutrición, porque no tienen una nutrición adecuada, ajustada eh, digamos, a ese desgaste que está presentando el cuerpo, y en otros, porque se ha visto inclusive, a pesar de tener eso, se ha visto en algunos deportes, ciertas condiciones que pueden llegar a presentarlos. Y miren acá, por ejemplo, ustedes están trabajando con personas que están haciendo ejercicio por la salud y, por ejemplo, que se hicieron una cirugía bariátrica, un bypass gástrico, con ellos hay que hacer este tipo de evaluación. ¿Por qué razón? Porque como le modificaron una parte gástrica, pueden hacer déficit carencial, pueden tener una menor absorción de lo que serían ciertos grupos de vitaminas y con ellos hay que entrar a evaluar esto. Pueden hacer también algo que se llama el efecto dumping. ¿Qué es el efecto dumping? El efecto dumping es que esa persona que se manda a hacer el bypass gástrico, los alimentos van a terminar pues absorbiéndose en algunos casos menos, el azúcar puede bajársele y generar una hipoglicemia sintomática. Entonces, una persona que de un momento a otro se siente débil, empieza a sudar frío, le tiemblan las manos y come algo dulce y se le pasa. Entonces, miren acá. Y no estamos hablando de deportistas de alto rendimiento, estamos hablando de personas que inclusive pueden estar entrenando con usted y que tienen ese antecedente. Y volvemos a ahí la importancia de los antecedentes médicos. Y acá está claramente un ejemplo de eso. Bien, digamos que para completar todo ese tema de los estudios, también podemos hacer evaluación de corazón. Entonces, lo básico es un electrocardiograma, por ejemplo. Podemos hacer pruebas de campo, pruebas de laboratorio. Podemos hacer estudios de imágenes, por ejemplo, un ecocardiograma. Podemos hacer un Holter, acá falta una coma, un Holter, que es una evaluación de tanto la frecuencia como la tensión arterial. Se pueden hacer el Holter. Podemos hacer imágenes más avanzadas, tipo resonancias, tipo gamografías, para mirar cómo está la estructura y función del corazón. Generalmente, lo que se hace es esto, un electrocardiograma, que es una prueba sencilla, no es tan costosa y nos da unas buenas luces de cómo está funcionando, por lo menos desde el punto de vista eléctrico, el corazón. Ya cuando tenemos alguna sospecha, alguna alteración cardíaca, lo que hacemos es por lo menos un ecocardiograma para entrar a evaluar también tanto estructura como parte de la funcionalidad de ese corazón. Ya, por ejemplo, cuando efectivamente se requieren más estudios, pues uno lo remite a cardiología para que él desarrolle pruebas de mayor profundidad, como grafía, resonancias y demás, obviamente enfocadas al corazón y con ciertos protocolos que existen para ese tipo de estudios. Doctor, Señor, tengo un comentario de la doctora Denise Matiz. Dice, ¿sí? me parece importante también el de vitamina D y los exámenes para deportistas de alto rendimiento. Tener ¿Sí? claro que una dieta o una nutrición o alimentación debe ser acorde a sus necesidades particulares, no generales. Lo que pones en la boca es tan importante como el entrenamiento. Totalmente de acuerdo, profe. Precisamente parte de los estudios, por ejemplo, acá cuando hacemos estudios de perfil fosfocálcico, ¿qué evaluamos? Calcio, albúmina, fósforo, paratormona y vitamina D.
que pueden entrar a complementar con otros estudios de función hepática y demás. Claro, acá lo que simplemente quiero mencionar es que existen otra serie de estudios que no, digamos que no son tan de rutina, pero que se tienen que hacer dependiendo de las condiciones. Lo que dice la profe es muy cierto. Pero pues, digamos que parte de esos estudios estarían incluidos acá. Lo que le decía, la vitamina E está acá en esta parte del perfil fosfocálcico. Las pruebas de función hepática, lo que llaman AST, ALT, GOT y bilirrubinas, por ejemplo, entre otras. Pero sí, lo que dice la profe es totalmente cierto. Bien, otros estudios, por ejemplo, desde el punto de vista de neumología, en algunos casos, por ejemplo, hay que hacer estudios básicos de esa parte, no son para todos. En la parte de los deportistas, generalmente, pues pueden entrar a evaluar la espirometría. Si yo tengo a alguien que presente asma o que presente POC, no es necesariamente un deportista, pero si alguien que ya le haga ejercicio físico, esa población generalmente cuenta con esto, por la misma enfermedad de base que tiene. Entonces, esta es una información también importante que puede tener. Ya, nuevamente, dependiendo del nivel de exigencia, dependiendo de si es un deportista de alto rendimiento, pues se van a hacer otra serie de evaluaciones a mayor profundidad que nos den parámetros funcionales más específicos. Por eso, lo que les digo, acá les muestro es como algunas de las cosas que se hacen. Obviamente, a caso debe ser individualizado y eh, orientado dependiendo de lo que se encuentre, ¿sí? Pero estamos viendo acá, por ejemplo, que hay estudios que a veces uno dice, ok, ¿y esto qué? ¿Qué se deben realizar? Lo que les decía, ya en un deportista, pues hay una serie, unas baterías de exámenes que hay que realizar, sobre todo cuando son deportistas de alto rendimiento, pero también cuando son personas con ciertas condiciones, hay que también realizar ese tipo de estudios. Volviendo al caso anterior, por ejemplo, si alguien tiene o ha tenido un infarto de miocardio, si alguien ha tenido eh, una alteración del corazón, pues por lo menos van a tener un electrocardiograma básico y un ecocardiograma, por ejemplo. Las personas que sufren de la tensión, se le hace un mapeo, que es la evaluación de la tensión arterial de manera ambulatoria durante una semana. En algunos casos pueden tener inclusive ya un holter de 24 horas y demás, ¿no? Entonces, eso va a variar dependiendo de la persona. En algunos, como les digo, por la misma enfermedad que tienen, ya van a tener una serie de estudios de base que son necesarios para su condición. Y los que tienen problemas de azúcar, entonces van a tener estudios de glucosa pre y post, de glicemia glicada, el uroanálisis, la creatinina, la microalbuminuria, el BUN y demás, que son parte de ese seguimiento que hacen a esas personas, pero que también es información valiosa que el entrenador puede llegar a tener nuevamente para orientar su trabajo. O por ejemplo, inclusive un deportista de altísimo rendimiento que empiece a tener dolores musculares, por ejemplo, y que le evaluamos y la creatinina y la fosfocreatina están en valores anormales, pues yo puedo pensar que ahí puede existir algún tipo de lesión muscular. Entonces, eso es como la importancia de este seguimiento, de estos laboratorios, para poder ir determinando cuál es la condición clínica, qué tan controladas están las patologías o en su efecto si estamos frente a algún tipo de lesión. Es que miren, muchas veces cuando uno entra a evaluar esto, a veces digamos que como la crítica es, pero la mayoría de estudios son de personas de por allá de Estados Unidos, son de personas europeas, son de personas no sé dónde. Y uno dice, ok, tienen totalmente razón. Pero, y a mí me gusta mostrar este estudio por lo siguiente. Un estudio que se hizo acá, es un estudio con población nuestra, en donde evaluaron a deportistas. Si ustedes se fijan, la mayoría, afortunadamente, tenían cambios en el corazón no patológicos, o sea, cambios que son propios de la adaptación deportiva, ¿sí? No son patológicos, no es que el corazón esté enfermo. Pero, si ustedes se fijan, miren acá, perdón, miren acá, encontraron en una persona, ustedes dirán, pero apenas es una, ok,
si fuera su deportista y el que le presente un paro en plena competencia, ¿sí? Acá encontraron en una persona esto, un síndrome de Wolff-Parkinson-White, es decir, el sistema eléctrico del corazón tiene digamos, un cortocircuito, por decirlo así, y hace que se contraiga antes de tiempo. Entonces, hace que sus ventrículos se contraigan antes de que termine, pueda hacer bien el ciclo. O esta otra, las contracciones ventriculares prematuras. O una repolarización precoz del corazón. Entonces, miren que de todo el grupo, 3 tenían alteraciones cardiovasculares, no funcionales, sino ya patológicas. ¿Sí? Me imagino que han escuchado de deportistas que tuvieron muerte súbita, que estaban bien y de un momento a otro se desploman, muerte súbita. En algunos casos, infortunadamente, los diagnósticos, digamos que no son tan fáciles de hacer y por eso pueden presentar las muertes súbitas. En otros casos, los diagnósticos se pueden hacer y se deberían hacer para poder orientar a esa persona. Es un deportista de alto rendimiento, por ejemplo, con este síndrome de Wolff-Parkinson-White, no, primero que lo vea a cardiología, que cardiología le haga de intervención la ablación de ese circuito que está mal para que le mejore esa parte y después ya pueda volver a sus entrenamientos. Por ejemplo, o si necesita medicamentos, bueno, que cardiología, en este caso, pues, como estamos hablando de lesiones de corazón, que cardiología le indique el medicamento, ya con base en eso, pues miramos cómo adaptamos el ejercicio. Pero miren que podemos llegar a tener casos de lesiones o de alteraciones funcionales o anatómicas del corazón. Como les digo, la mayoría de los cambios que podemos llegar a ver son propios del ejercicio, pero debemos distinguirlo muy bien de aquellos que tienen cambios patológicos del corazón. Y miren que, nuevamente, esto es una población acá a nivel nacional. Ahora, esto yo creo que ya en más de una ocasión se lo habrán preguntado, y es si todas las personas pueden hacer todos los mismos tipos de ejercicios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué consideraciones tienen? ¿Será que todas las personas pueden hacer los mismos tipos de ejercicios? Bueno, Yo creo que no, eso depende de la antropología de cada quien, ¿no? Muy bien, ok. ¿Alguien más? no, solamente tengo por acá una pregunta. Alguien dice, la profe Milady Pomares dice sí, dependiendo de su percepción. Y la pregunta dice, ¿qué durabilidad tiene esa batería de exámenes en un deportista normal y en uno de alto rendimiento? Ok, profe, listo. Bueno, primero, profe Milady, cuando su merced dice, dependiendo de su percepción, ¿hace referencia a qué? Es decir, me explico. La percepción desde el punto de vista del entrenador o de quien es entrenado. Y con el profe Luis, la durabilidad depende del tipo de exámenes. Eso varía. Inclusive, por ejemplo, dependiendo de los antecedentes y de la condición clínica de la persona. Entonces, me explico. Volvemos nuevamente con el ejemplo de la persona que tiene azúcar. ¿Sí? O bueno, vamos a mirar otro caso. Alguien que tenga, por ejemplo, problemas de tiroides. Sí, resulta que usted es un deportista que tiene hipotiroidismo y necesita tomarse todos los días su dosis de levotiroxina. Entonces, si yo veo en el examen clínico y en el examen de laboratorio, por ejemplo, que esos niveles de tiroides están bien, están muy bien controlados, yo lo puedo citar a 2 meses. En 2 meses veo que sigue con buen control, lo puedo citar a 6 meses, ¿sí? Diferente está, por ejemplo, que lo veo la primera vez, están fuera de metas, le hago el manejo, lo cito a 2 meses, siguen fuera de metas, me toca citarlo otras a 2 meses.
y así sucesivamente. Entonces, eso varía. O con el azúcar. Entonces, yo cito a una persona, tiene problemas de diabetes, está súper bien controlado, se está tomando los medicamentos, lo cito a 3 meses, sigue con buen control, a otros 3 meses. O aquel que está totalmente descontrolado y me toca citarlo al mes. No, mire, me toca hacerle ajuste de medicamento, lo cito al mes. Sigue fuera de control, no, mire, toca volver a ajustar, lo cito al mes. Entonces, va dependiendo de eso. E inclusive, algunos exámenes pueden eh, durar un año o más tiempo. Entonces, por ejemplo, el deportista que le hizo un electrocardiograma, salió bien, ¿no? Bueno, entonces control en un año. Entonces va dependiendo del tipo de estudios, va haciendo ese cambio y va dependiendo de qué tan, digamos, si están dentro de los parámetros normales o no, ese tipo de examen. Profe Milady, bueno, de quien realiza el ejercicio, bien. André Felipe pregunta, ¿es cierto que entrenar mucha carga, o sea, 2 jornadas, eso podría sufrir un infarto? La respuesta es depende. Si es una persona que tiene ya problemas de corazón, o si es un deportista que hace entrenamiento diario, o si es ya alguien de élite. Por ejemplo, las personas de élite tranquilamente le pueden hacer usted 2 jornadas de entrenamiento de alta intensidad. Si es alguien que, por ejemplo, tiene un infarto o un preinfarto del corazón, pues yo no le puedo hacer 2 jornadas, ni siquiera una, de alta carga de ejercicio, porque pues puedo generarle un nuevo infarto. Entonces eso va dependiendo de la condición de cada persona. De la importancia de hacer la evaluación clínica y conocer su estado actual, ¿no? Y bueno, respecto a esto, em, la pregunta es, ¿todas las personas pueden hacer los mismos tipos de ejercicios? Entonces, esa consideración puede variar, ¿sí? En, por ejemplo, tal vez no pueda hacer el mismo tipo de ejercicio, pero se le pueden adaptar. Tal vez no puedan hacer el mismo tipo de ejercicio y me toque definitivamente no hacerlo. Digamos, em, yo tengo a alguien, estoy entrenando a un adulto mayor que tiene osteoporosis severa. Pues yo no puedo decirle, vamos a hacer saltos al cajón, no sé, porque lo puedo terminar fracturando. Pero sí le puedo decir, bueno, vamos a hacer en puesto caminatas, alce las piernas lo más alto que pueda, las baja para generar el estímulo del impacto, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, esto entraría a consideración de la condición de cada persona, de las lesiones que tenga cada persona, de la posibilidad de adaptación que se le genera a cada persona. Entonces, por ejemplo, a los que acá, por ejemplo, entrenan fútbol, ¿sí? Si alguien tiene una lesión de rodillas, le han tenido pues, que hacer intervenciones, cirugías, 2, 3 cirugías. Digo, ok, él no puede hacer los mismos ejercicios que todos los compañeros porque la posibilidad de lesión es alta. Tengo que adaptárselos, ¿sí? Entonces, miren que esto es muy importante y es algo que debemos empezar a tener presente y hacer la pausa de ahí. Y esa es una de las características que diferencian al que tiene conocimiento a aquel que simplemente repite lo que hace. Como les decía al principio, ahorita, infortunadamente, con el tema de pandemia, muchas personas que hacían ejercicio se creyeron entrenadores y empezaron a montar rutinas de ejercicios y se olvidaron de los principios del entrenamiento. Cuando encontramos que estamos frente a un profesional, él empieza a hacer la evaluación, él individualiza cada caso, adapta los ejercicios, adapta los entrenamientos. Ahí vemos que generalmente son personas que logran un buen rendimiento de sus deportistas con la menor lesión. Y esto Eco. es simplemente una arista de eso, la importancia de los principios del entrenamiento, de cómo lo adaptamos dependiendo de la condición clínica de la persona. Es lo que decía la profe, ¿ok? Va a depender de quien realiza el ejercicio, también va a depender tanto de quien realiza como de quien indica el ejercicio, esa consideración y esa adaptación, ¿no? Porque inclusive, y seamos sinceros, hay personas que vienen a entrenar, que lo hacen por salud, y uno le pone cierto tipo de ejercicios y aunque lo puedan hacer, no les gustan, ¿sí? No sé si han escuchado los famosísimos burpees.
por ejemplo. O en otros casos, aunque lo quisiera hacer, no lo pueden hacer, ¿sí? Volvemos al mismo ejemplo. Tengo una persona sana que le va a aparecer ese tipo de ejercicios, los burpees, no los hace porque no les gusta, entonces yo le adapto el ejercicio. Hay otro que puede que esté sano, lo hace, no hay ningún problema. Y hay otro que, por ejemplo, tenga un preinfarto, que tenga bloqueos del corazón. Y entonces yo le digo, ok, lo quiere hacer, pero me toca adaptárselo para que evite lesiones. Entonces hay que tener consideración al respecto. Médico, Profe, señor. tenemos 3 mensajes. Primero, André Felipe dice, ¿es cierto que entrenar mucha carga, o sea, 2 jornadas, eso podría sufrir un infarto? Primera pregunta. La profe Milady, frente a lo de la percepción, le dice, lo haría en las variables suave, moderado, fuerte y más fuerte, o sea, escalonadamente. El profe Pablo Henao dice, hay gente que tiene más largos los brazos o las piernas o tronco corto, así como el genovaro pueden levantar más peso, etcétera. Y Milady nos dice, ¿a qué edad ¿a qué edad es lo más recomendable usar trabajos de fuerza en las edades de iniciación? Tomando que siempre trabajamos con su propio peso, o sea, con trabajo de autocarga. Y el maestro Luis González nos dice si existe un preinfarto o un infarto. Ok, profe. Bueno, la respuesta André Felipe ya se le había comentado que eso iba a depender de la condición de la persona, que hay gente que son deportistas de alto rendimiento y pueden hacer 2 jornadas de alta carga sin ninguna repercusión, porque ya el cuerpo está adaptado. En otras, yo podría generarle algún tipo de lesión, sobre todo si ya tienen alguna condición de... Bueno, el comentario de la profe Milady, que lo harían dependiendo de las variables de intensidad, ok. Y lo que dice el profe Nao también es cierto. Y respecto a la fuerza, hoy día sabemos que la fuerza es una variable que tiene que tener desde edades tempranas. Lo que pasa es que tenemos o hemos tenido la concepción de que la fuerza siempre ha sido como, pues, o relacionado con alto peso, con el uso de mancuernas, con el uso de equipos, ¿sí? Pero mm, hoy día se puede hacer trabajos de fuerza con el mismo peso. Y entonces, ¿desde qué edad puede ser? Desde cualquier edad. Hoy día sabemos que inclusive los niños se benefician o tienen que hacer trabajo de fuerza, ¿sí? Porque finalmente necesitamos un músculo que tenga buen soporte para desarrollar inclusive las actividades de la vida diaria. Eso también se ve en los adultos mayores. En los adultos mayores hoy día se hace buen trabajo de fuerza porque esto permite una mejora de esa estructura locomotora y pues eso le va a permitir a ellos desarrollar actividades de la vida diaria, ¿sí? O sea, desde levantarse, poder caminar, y hacerse un alimento, etcétera. Y eso es algo que nosotros veníamos, digamos, desaprovechando porque 20 años atrás tal vez, 30 años atrás tal vez, pensar en un entrenamiento de fuerza, por ejemplo, en un niño, eso era mejor, estaba cometiendo un pecado mortal, ¿sí? Hoy día sabemos que no es así, que antes por el contrario hay que estimularlos y hacer el entrenamiento desde edades tempranas, efectivamente con su propio peso, con movimientos de, digamos, que sean a, a favor o contra gravedad, pero que sean lentos, ¿sí? De sostenimiento de la contracción, etcétera. Entonces eso va a estimular la fuerza. Y el profe les pregunta si existe preinfarto o infarto. Bueno, digamos que técnicamente, pues hago referencia a preinfarto por ser es algo muy coloquial, algo muy conocido ese término. Técnicamente uno tendría que hablar de una angina estable o inestable. En algunos casos tenemos el infarto, tenemos secuelas de esos infartos, ¿sí? Porque acá podemos tener una obstrucción en el infarto, una obstrucción de una arteria, puede ser una arteria muy pequeñita y esa zona que llegaba falleció, ¿sí? No siempre el infarto es fulminante, no siempre el infarto se traduce en que todo el corazón dejó de funcionar, sino podemos tener secciones muy pequeñas o relativamente grandes
en los cuales se interrumpió el flujo sanguíneo, parte del corazón se vio afectado, pero pues la persona pudo sobrevivir. ¿Sí? Y lo otro, lo que le digo, el término de preinfarto es más, porque es algo más conocido, ¿sí? A diferencia de yo le dije, no, es que tiene una angina estable, una angina inestable, presenta una angina de Prince-Metal, ¿sí? Eh, entonces, por eso hablo más de preinfarto, como ese cambio que sufre el corazón o va a tener el corazón respecto a una disminución de... Bien, volviendo acá, entonces vamos a mirar otra cosa. En esto sí no me voy a detener mucho porque pues ya esto lo tendría que profundizar alguien relacionado con el tema de nutrición o alguien relacionado con el conocimiento antropométrico como tal. Entonces, cuando hacemos una evaluación antropométrica, el objetivo ¿cuál es? Conocer la composición corporal. Y ojo que conocer la composición corporal no solamente es el índice de masa corporal, ¿sí? No solamente es esto, sino realmente debemos saber cómo está el porcentaje de grasa, cómo está el porcentaje muscular, qué perímetros tenemos, cuál es el porcentaje de agua, etc. Y esta información nos va a permitir nuevamente establecer perfiles deportivos, pero también esta información cuando la utilizamos para el ejercicio para la salud, nos va a permitir identificar la presencia de algunas enfermedades. Por ejemplo, em, si yo saco un índice de masa corporal, es lo que me está dando es la distribución de la masa sobre el espacio. Si yo hago una hipometría, me está indicando es un acercamiento del porcentaje de tanto grasa como magra del cuerpo. Si yo hago un perímetro, unos diámetros, lo que me está permitiendo es mirar cómo es esa circunferencia de la estructura. Ejemplo sencillo. Si yo tengo un índice de masa corporal de 29 y tengo una hipometría del 30%, versus si yo tengo un índice de masa corporal de 29 y una hipometría del 15%, ¿qué diferencia me estarían dando los dos casos? ¿Qué me estarían sugiriendo los dos casos? Bajo el porcentaje. Profe Héctor tiene abierto el micrófono, va a participar de la pregunta. Profe Héctor. Sí, gracias, buenos días. En este caso sería bajar el porcentaje entonces de índice de masa corporal. Médico. Ok, perfecto. Bueno, pero el punto es, mire, bueno, creo que no planteé la pregunta. Para mirar el tema de la evaluación antropométrica y conocer toda la composición corporal. Digamos que tienen dos personas. Tienen dos personas. Ambas tienen un índice de masa corporal de 29. Una de ellas le hice la hipometría y me dio 30% porcentaje de grasa. A la otra le hice hipometría y me dio el 10% porcentaje de grasa. ¿Qué orientaciones o qué consideraciones van a tener ustedes respecto a cada uno de ellos? En otras palabras sencillas, ¿qué les va a indicar cada uno de esos resultados? ¿Cómo creen que va a estar el primer caso versus el segundo caso? ¿Alguno será que eh, vamos a estar frente a un escenario de sobrepeso, obesidad? ¿El otro será que tiene una adecuada composición corporal? Por acá le responden en el chat. ¿Puedo mirar el chat, doctor? Listo, profe. Muy bien.
Hay que tener en cuenta, dice la doctora Denise, la composición y localización de la grasa como comorbilidad y capacidad. Ok. Y Estefanía dice que cree que también depende del deporte que se vaya a practicar. Ajá. Ok. Muy bien. Eso es un ejemplo precisamente para mirar cuál es la condición de la composición corporal que tenemos de la persona. ¿Y por qué lo hago? Porque muchas veces nos fiamos solamente del índice de masa corporal para determinar si alguien está en bajo peso, en buen peso o en peso normal, en sobrepeso o en obesidad. Pero estamos mirando que hay otros parámetros que tenemos que tomar presentes. Claro está, siempre dependiendo del deporte, dependiendo de la condición, dependiendo de muchos factores, vamos a tener esas consideraciones. Entonces, en el primer caso, por ejemplo, índice de masa corporal de 29, pero con una hipometría de 30%, podemos estar con alguien que tenga sobrepeso o en su defecto podemos estar alguien que lo que está empezando a presentar también es una sarcopenia, una pérdida de la masa muscular. En el segundo caso, podemos tener a alguien totalmente sano, con un índice de masa corporal que me podría indicar que está en sobrepeso, pero resulta que la mayoría de peso que él tiene es porque es tejido magro, porque es músculo, y el porcentaje de grasa me está indicando que está dentro de lo mismo. Entonces, la composición antropométrica, conocer cómo es ese estado corporal, también me permite identificar si existe algún tipo de alteración, si existe algún tipo de patología. En este caso, si estamos frente a alguien que tiene obesidad, que tiene sobrepeso, que tiene sarcopenia, por ejemplo, o sea, que estamos frente a alguien con síndrome de fragilidad, entre otros. Y, por ejemplo, para que hagan cada uno de ustedes, vamos, y los que tengan deportistas, hacer ese ejercicio, calculen el peso sobre la talla del cuadrado, es decir, sacan el índice de masa corporal, pero también observen cómo esa composición corporal, miren a ver si dan índices parecidos en fenotipo, es decir, en cuerpos totalmente diferentes en su estructura. Es decir, en el ejemplo anterior, puedo tener un índice de masa corporal de alguien que me es similar al otro, pero uno de ellos sea más gordito, o tenga más músculo, entre otras cosas. Y van a ver que eso es un ejercicio interesante. Ahora les pregunto, ¿cuál creen que debe ser ese porcentaje de grasa ideal en un deportista? ¿Y cuál creen que debe ser en una persona que hace ejercicio para la salud? Gustaría que me respondieran esas dos preguntas. ¿Cuál cree que es el porcentaje de grasa ideal, ¿sí? Para el deportista y cuál para la persona que hace ejercicio? Por acá nos dice que André Felipe, que para una persona que mide 1,80 y pesa 92 kilos, dice que puede estar en sobrepeso. Por el Listo, momento no hay profe. más respuestas. Ahora vuelve y juega. Mide 1,80, pesa 92. Y eso es un buen ejercicio. ¿Ustedes creen que con esa información pueden decir o pueden indicar si una persona eh, tiene obesidad? Inclusive podríamos hacer ejercicio con ese valor. Alguien que mide 1,80 y pesa 92, ¿cuánto le da índice de masa corporal? ¿Qué consideraciones toman ustedes de ese índice de masa corporal?
Bueno, silencio profundo, doctor. Mira, acá le dejé la ecuación para que la desarrollen. Como les decía, la idea es planteo ciertas preguntas y planteo ciertas condiciones precisamente para que se haga un ejercicio también de reflexión y retroalimentación, ¿sí? Entonces, con el caso que nos pueden dar ahorita, que nos dieron ahorita, de alguien que mide un 80 y pesa 92, ¿cuál sería el índice de masa corporal y qué consideraciones tendrían ustedes? Dicen que después de 30, el profe Pablo Henao, después de 30 ya es obesidad. En todos los casos. Pregunto yo, en todos los casos, ¿será obesidad? Ahora, en el ejercicio anterior, ¿cuánto le dio ese índice de masa corporal? ¿Quién hizo el ejercicio? ¿O quiénes hicieron el ejercicio? De los 20 participantes. Varía de la actividad deportiva, dicen acá. No es lo mismo un Ok, fisiculturista que una persona que no hace ninguna actividad deportiva. ok. ¿Y los demás? ¿No? Bueno, entonces miren acá, eso es un ejemplo de lo que estamos hablando y de cómo ciertas condiciones o ciertos valores tienen que ser interpretados y tienen que ser adaptados, ¿sí? Entonces, es cierto, cuando nosotros en la clínica hacemos el cálculo del índice de masa corporal, hay unos estándares que nos dicen si es bajo peso, peso normal, sobrepeso u obesidad, obesidad grado 1, 2 o 3. Pero esto tiene que estar acompañado de la evaluación de la persona, por lo que hablábamos. ¿Será que si es un fisicoculturista que mide 1,60 y pesa 100, pues yo puedo decir, su índice de masa corporal me da sobrepeso, su índice de masa corporal me da obesidad grado 1? ¿Será que sí tiene obesidad? Pues posiblemente no. Pero si es alguien que yo evalúo, que tiene, por ejemplo, barriguita, yo le veo los brazos y también son eh, como gorditos y lo miro y la piel es redundante, lo mismo las piernas, pues si me da un índice de masa corporal de 29 o 30, muy posiblemente ya estoy pensando que esa persona va a tener obesidad. Y por eso les decía, hay que entrar a evaluar otra serie de parámetros, como lo sería el antropometro. Y respecto a esta pregunta, llega a ustedes un deportista y le hacen la evaluación antropométrica, ¿cuál cree que sería el porcentaje de grasa ideal? Y si es una persona que hace ejercicio físico para la salud, ¿cuál cree que sea el porcentaje de grasa ideal? ¿Y por qué estamos hablando de que acá de que debe existir un porcentaje de grasa? ¿No sería mejor tener 0% de grasa? ¿Por qué debemos tener un porcentaje acá? ¿Quién dijo yo de los 20 participantes, profesores? Doctor, pido la palabra. Realmente la grasa o el índice de grasa se maneja dependiendo las necesidades. En este caso, sirve pues o hace parte del sistema inmune del cuerpo. Es decir, si uno queda con un índice de grasa más bajito que lo normal, dependiendo si el género y el deporte, porque pues eso es lo que creo que acá estamos comentando y varios de los estudiantes también lo han dicho. Entonces, este índice de grasa depende para qué si soy una persona normal que hace una actividad física, pues podría estar en 10 para proteger mis músculos también. En el caso de nosotros, que yo soy nadadora de aguas abiertas, a veces es un poquito más y ese nos ayuda para hacer un poquito más de flotación en el agua.
pero estos son casos particulares. No quiere decir con eso que esa adiposidad que yo tenga sea positiva o negativa en el caso particular, si tengo alguna enfermedad, si soy diabética, si soy hipertensa. Entonces, digamos que cada uno de los casos sería particular, pero en general, pues digamos que primero hace parte de la parte del sistema inmune. Segundo, pues en este caso a mí me serviría para hacer flotabilidad en caso de necesitarla, de no tener una técnica como tal o una estrategia para poder manejarla, porque ahora hay trajes, ahora hay, bueno, un montón de cosas que nos me pueden servir. Entonces, ese es el aporte de mi doc. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más? ¿No? ¿Alguien más que nos haga un aporte? Dice Bien. el maestro Luis González que en un hombre es de 6 al 15% y en mujeres del 12 al 18%. Ok. Entonces, en el tema de deportistas, y es cierto, bueno, digamos que en términos generales, el porcentaje de grasa ideal en el cuerpo debería ser más o menos entre un 5 a un 15%, ¿sí? Ese es como el rango. Un 10% estaría muy bien para un deportista y un 15% estaría muy bien para alguien que hace ejercicio físico por la salud. Y eso también es algo muy importante porque muchas veces, sobre todo en el género femenino, se obsesionan tanto por el tema de porcentaje de grasa que creen que entre menos tengan, inclusive si llegan a cero, mucho mejor, y no siempre es así. Porque, como le decía la profe, la grasa hoy día sabemos que no solamente es un depósito energético, sino que también se sabe, primero, que es una reserva también para la producción de hormonas. Nosotros necesitamos el colesterol para producir hormonas, tanto hormonas femeninas como masculinas. Segundo, es un depósito, pues, como lo hablábamos, de grasa que va a almacenar triglicéridos como reserva energética, pero también el hecho de que exista ese colesterol es importante para la estructura y estabilidad de las membranas celulares. Y de ahí se forman otra serie, no solamente de hormonas sexuales, sino otra serie de hormonas y de citoquinas, es decir, de moléculas que cuando el porcentaje de grasa es el adecuado, por ejemplo, hay citoquinas antiinflamatorias, ¿sí? Es el tejido adiposo funciona también, pues ya sabemos, como un tejido endocrino. No solamente es la reserva de grasa, sino es un tejido también endocrino. Entonces, de ahí la importancia de saber que debemos mantener una reserva de ese tejido adiposo que sería saludable. Ya por encima de eso, ya empezamos a ver ya alteraciones más hacia patología, ¿sí? Alguien que tenga un porcentaje de grasa de 20%, 25% o más, ya no nos indica que sea una reserva saludable. Inclusive ahí vemos que también cambia la función endocrina, se altera la producción de ciertas hormonas, se altera la producción de esas citoquinas que ya dejan de ser antiinflamatorias y se vuelven proinflamatorias y por ende empiezan a generar un estado, ya hoy día sabemos que la obesidad es un estado de inflamación crónica de la persona, ¿sí? Pero volviendo a ese tema, digamos, en teoría el porcentaje de grasa ideal de un deportista sería sobre el 10-11% y una persona que hace ejercicio físico para la salud sería sobre el 15%. Ojo, esto es un porcentaje ideal, un porcentaje general, ¿sí? Pero como decía la profe, dependiendo ya del tipo de deporte, yo busco diferentes porcentajes que se aproximen o más hacia el 5 o más hacia el 15%, dependiendo de lo que se requiera, ¿no? Y en una persona que hace ejercicio físico para la salud, obviamente, entre más próximo al 10 al 15 esté, mucho mejor. Entonces, miren que acá en esto también hay un mensaje importante al respecto. La composición corporal o dentro de la composición corporal tenemos que hablar del porcentaje de grasa no solamente para ver si está en exceso, sino también para garantizar que tengamos el porcentaje adecuado que permita la función hormonal y la función endocrina. Bien, respecto a la parte nutricional. El link Ya lo cerré. Ah, bueno, profe, gracias. Respecto a la parte nutricional, como les digo, bueno, eso ya no es propiamente mi campo, pero también
Acá lo que tenemos es un mensaje también importante respecto al componente nutricional y de ahí, por eso al principio decía, lo ideal es tener una evaluación global, una evaluación general. Entonces, por ejemplo, el componente nutricional para qué nos permite o cuál va a ser ese, como ese valor agregado. No solamente es para ajustar el plan de alimentación. Esa evaluación nutricional debe ir de la mano de la antropometría. ¿Para qué? Para saber, ahí sí, cómo debe ser el ajuste y el aporte de esos nutrientes. Pero también esa evaluación nutricional nos permite conocer si hay déficit junto con la valoración médica. Y acabo una pregunta. Dentro de los deportistas que ustedes tienen, o dentro de las personas que hacen ejercicio físico para salud que ustedes tienen, ¿cuántos de ellos tienen obesidad y malnutrición? ¿Cuántas personas que ustedes tienen deportistas ven que estén con malnutrición o con déficit? O con las personas que hacen ejercicio físico para la salud, ¿cuántos de ellos conocen ustedes que tengan obesidad, que tengan malnutrición? Por lo menos uno de esos puede estar malnutrido. ¿Será que alguien con obesidad puede estar malnutrido? Bueno, yo quiero responder a esa pregunta, médico. Listo, profe. Sí, por ahí la profe Denise también alzó la mano. Bueno, Denise, primero las damas, dale. Doctora Denise. Doctora Denise, tiene la palabra. Ah, un momento, Denise, qué pena, sí. Como hubo una interrupción, ahora ya lo puedo abrir. Pues digamos que en el caso de las personas en condición de sobrepeso y obesidad, las cuales tú recibes en primera medida porque alguien le dijo que Denise está haciendo planes físicos y que son muy buenos. Entonces uno empieza a hacer la anamnesis, a preguntarle que si algún día ha hecho ejercicio, que cómo se alimenta, que digamos que de dónde parte eso, si son sus emociones, que si hay algo que ha pasado que sea muy grave en su vida y ese tipo de cosas. Pero cuando uno se detiene a revisar el tema de la nutrición y de la dieta, que pues digamos que el doctor me imagino que me corregirá si en caso que haya necesidad, una cosa es la dieta, otra cosa es la alimentación y otra cosa es la nutrición y otra cosa es comer. La mayoría comemos. ¿Por qué? Porque nos da hambre, porque tenemos en la alacena X o Y alimento y entonces nos pareció fácil tenerlo a la mano y comerlo. Entonces la mayoría de la gente ahora, digamos que somos más prácticos y simplemente salimos a la tienda y compramos lo primero que encontremos. La mayoría de las personas, tanto obesas como no obesas, y digamos que ahí mismo estoy yo en la colada cuando empecé el tema de la nutrición y de empezar a entender por qué tenía que nutrirme y no de comer simplemente y también de alimentar mi cerebro y mi cuerpo, mi intestino, mis órganos y las vitaminas que necesitaba realmente, pues ahí me di cuenta que todos pecamos en una gran medida y es salir, comer pan, tomar la gaseosa y de pronto no, el siguiente día tranquilo que yo como verduras, pero al siguiente día ya no podemos comer verduras, entonces volvemos a salir y nos tomamos el tinto con todos los días y entonces el tinto es bueno en ciertas proporciones, es decir, ni mucho ni tampoco en cuanto a la ingesta de algún alimento en particular es buena porque va a generar o la falta o la decadencia de algunas vitaminas o de algunos procesos que tiene que hacer el intestino, que como bien lo hemos visto en varias ponencias, que creo que el doctor también lo comentó en algún momento, el intestino es uno de los cerebros principales porque hace la reabsorción de los alimentos, genera eh, la división de los alimentos y van a estas hormonas que están en el cerebro, a nuestras neuronas, nos volvemos más creativos, menos creativos, con mayor memoria, con menos memoria, y esa sería como la reacción final.
Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que finalmente sí, muchas de las problemáticas o mucha de la problemática que tenemos actualmente es que vemos la facilidad en comer cualquier cosa y no de nutrirnos ni alimentar nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Exacto, profe, muy bien. Profe Ider, su merced dijo que también quería intervenir. Sí, yo quería participar, pero bueno, yo para concluir, básicamente el ser acuerpado, gordo, obeso y todo el cuento, eso no significa que uno se siente bien. Tampoco, por ejemplo, los fisiculturistas que tienen tanta masa muscular y que tienen una dieta y todo el cuento, no todo eso se consigue a base de solamente alimentación. En la historia de lo que yo tengo con respecto al fisiculturismo, podría decirte que el 99.9% de los fisiculturistas están mal alimentados, muy, muy mal alimentados, y fuera de eso, pues con todo lo que se chuza. Entonces, no es sinónimo de una persona que pese, de que se alimente bien. Al contrario, pienso que una persona que tenga un cuerpo delgado, tampoco es que se alimente bien, porque conozco personas que tienen metabolismo rápido y se comen un elefante completo y nunca se van a engordar. Y no es, tampoco comen bien. Entonces, estoy muy de acuerdo con la doctora Denise que en este campo una cosa es comer y otra cosa es alimentarse. Exactamente, profe. De ahí la importancia también de esta valoración nutricional, porque como se lo decía y la profe Neira decía, el tipo de nutriente, el tipo de alimento que consuma es sumamente importante, pero no siempre todos los alimentos van a aportarme un valor adecuado de nutrientes. Ya hay que, lo que decía, yo puedo tener un fisiculturista, yo le hago evaluación, por ejemplo, de la vitamina D, del ácido fólico, de la B2, etcétera, puedo encontrar deficiencias. O una persona con obesidad, ¿sí? Pero es que mire usted cómo está gordo, como que va a estar malnutrido, ¿sí? Generalmente las personas con obesidad tienen malnutrición, porque si bien tienen un exceso de reservas energéticas, no significa que tengan un adecuado aporte de oligoelementos, de aporte pues, de vitaminas, de electrolitos y demás. Lo que decía la profe, eso repercute en varios sistemas. La malnutrición va a repercutir en diferentes de nuestros sistemas. ¿Por qué? Porque si nos faltan oligoelementos, por ejemplo, algunas vitaminas son importantes para procesos de formación de los glóbulos rojos, de procesos de reacciones bioquímicas. Son importantes algunos nutrientes que consumimos como estructura o base para la formación de ciertos neurotransmisores. Y hoy día sabemos que la salud gastrointestinal es muy importante o se relaciona bastante con el tema de la salud mental. Por lo que les he comentado, algunos metabolitos deben ser transformados, deben ser absorbidos por el cuerpo, llegan a nuestro sistema nervioso y esos metabolitos son, pues, sustancias son utilizadas para la formación de neurotransmisores, por ejemplo. Entonces, esto va a variar del tema nutricional dependiendo del objetivo que se tenga, pero también, como les decía, si yo lo asocio también con el componente antropométrico, con el componente de laboratorio, esta evaluación nutricional me va a permitir hacer los ajustes, no solamente de cuántas calorías se necesitan, que muchas veces se centra en eso, se necesita 2.000, 3.000, 5.000 calorías, sino también de cuántos nutrientes adicionales, cuántos oligoelementos, cuánto porcentaje de agua necesita consumir para mantener lo mejor posible ese sistema. Yo creo que por ahora de tiempo vamos a hacer algunos ejercicios, pero sí le quiero mostrar algunos casos clínicos para evaluar la importancia de... Médico, ¿Señor? con relación al tiempo, relájese, tranquilícese. Las personas que estamos aquí queremos que nos regale esos 10, 15 minuticos. Bueno. No tenemos afán, no hay nadie más no hay ningún otro ponente que venga ahorita. Entonces sí me parece importante esta conferencia, no eso que usted tiene preparado. Yo sé que las personas que están aquí podemos darnos 10, 20, lo que sea necesario para que tengamos una conferencia apremiante a todo lo que nos ha dado, que ha sido maravilloso. Es tanto que hay manito levantada ya de que no hay problema con el tiempo.
Listo, perfecto, profe, gracias. Y a todos los participantes, muchas gracias. Bien, entonces vamos a hacer este ejercicio. ¿Cuántos gramos de proteína puede llegar a necesitar alguien que quiera aumentar su masa muscular? Y será lo mismo ese porcentaje o esa cantidad de proteínas de alguien que quiera hacer ejercicio físico para la salud. Vamos primero con estas dos, a ver qué nos comenta. Si yo necesito a alguien, si alguien quiere aumentar la masa muscular, ¿cuánto cree que debería ser el porcentaje de proteína que debería consumir? El profe Pablo Henao dice que aproximadamente 1.8 kilogramos por peso de la persona. 1.8 gramos por peso. Ok. ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? El profe Héctor abrió el micrófono, lo escuchamos, profe Héctor. Gracias, Doc. Sí, lo que uno regularmente lee o escucha o a los seminarios o charlas es prácticamente eso. Dicen que mujeres es de 0.5 a 1.5 gramos por proteína por peso, por gramo de peso corporal, por kilo de peso, perdón. Y en nosotros es de 1.5 a 2 por kilo de peso corporal en gramo proteico, pero que cuando la persona ya lo que tocaste el tema ahorita en el parte del culturismo, que son malnutridos, porque la verdad sí son, consumen de 3 en adelante gramos de proteína por kilo de peso, porque es que dicen que no es sobre el peso actual, sino por el peso ideal. Entonces ahí es donde empieza esa pequeña, digamos, fórmula errónea porque algunos se sobrepasan y empiezan a nutrirse mal o a hacer una dosis muy alta de proteínas y empiezan también a generar ciertas fallas. Entonces yo quería también como de pronto aclarar un poco, o que me aclaren esa parte, porque empieza uno en una parte te dicen una cosa y otra, y vos sabes que el metabolismo o la genética de una mujer es muy diferente a la de nosotros, y eso también es en parte genera esa duda en ellas, porque siempre ellas, no, no me quiero volver grande, no me quiero poner así, no me quiero poner así, pero sabemos que ellas quieren también generar su tonificación o su forma física más atlética, y también les explica a uno esa parte, ¿no? Entonces eso es lo que yo he leído o lo que me han dicho pues en algunas charlas que he escuchado, entonces quería saber si es cierta esa parte también. Ok, profe, gracias. ¿Alguien más antes de pasar? Gracias, profe Denis. Profe Denis por el chat nos dice 0.8 gramos por kilo de peso, ¿sí? Para hombres, y que es con poca actividad de 46 a 35 gramos para aumento de la masa corporal. Bueno, profe, sí, profe Héctor, hay diferentes fórmulas de cómo calcular esto. Una de las que su merced dicen, cuál debería ser el peso ideal, pero esa tiene, digamos que el inconveniente de que su peso ideal, yo puedo pensar, no, yo quiero llegar a tener masa muscular y llegar a pesar 120 kilos. Y resulta que mi genética tal vez no me dé para tanto, ¿sí? O el tipo de entrenamiento no me dé para tanto. Em, a veces lo que se hace, pues eso ya se lo dejo más al entrenador. Entonces, lo recomiendo es primero, dependiendo de las necesidades y de de entrenamiento, calcule sobre el peso que tiene actual. Calcule sobre el peso que tiene actual porque ese es el que va a responder el trato metabólico. Y a medida que se va ganando masa, pues se va ajustando, ¿sí? ¿Cuál es el inconveniente del problema acá? Que muchas veces se consume más proteína, mucho más proteína, la que el cuerpo finalmente está aprovechando y utilizando. eh, y nosotros no tenemos una reserva de aminoácidos. Nuestro cuerpo no tiene esa capacidad de reservar aminoácidos, entonces lo que no se utilizó se elimina por la orina. Eso es una condición. Lo otro es que a veces, cuando se hacen esos cálculos, se, se olvida de algo, y es que la proteína, por ejemplo, dependiendo de la fuente, digamos, no es al 100%. Me explico.
si yo me como un pedazo de carne, 250 gramos de ese pedazo de carne, no van a ser 250 gramos de proteína, ¿sí? Porque vamos a tener también grasas, vamos a tener azúcares, vamos a tener eh, tejido conectivo que muchas veces, si bien es proteína, no lo podemos o no lo terminamos degradando todo, etc. Entonces, empezando por ahí. O si es de fuente de origen vegetal, lo mismo. Que me comí, pesé 100 gramos de lentejas, es un ejemplo, ¿no? Bueno, de esos 100 gramos de lentejas, yo sé que no voy a obtener 100 gramos de proteína, voy a obtener, sea mucho, el 10 o el 15%. Esa es otra consideración que hay que tener en cuenta, ¿no? Dependiendo de la fuente, el porcentaje de proteína va a ser más o va a ser menos, y ese es un ajuste que también tengo que hacer. Ahora, si solo quiere hacer ejercicio para la salud, pues muchas veces lo que uno hace es un ajuste, un aporte dietario con base en el tipo de ejercicio y el desgaste que tiene y las necesidades normales que se pueden llegar a tener. Y si tiene enfermedades previas, hay que empezar a mirar qué tipo de enfermedades. Hay algunas en las cuales el consumo de proteína, digamos, es indiferente. Yo le puedo hacer el ajuste sin ningún problema. En otras sí tengo que restringir el tipo y la fuente de proteína.